Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer un reto sostenible que se me ha ocurrido, ¿vale? Porque tengo antojo de granola. Tengo antojo, pero tengo antojo porque sí, no vayáis a pensar cosas raras. Se puede tener antojos por más razones. Y el problema es que las granolas que encuentro generalmente tienen azúcares añadidos. Solo hay una granola que conozco sin azúcares añadidos, ni refinados, ni edulcorantes, que es la de la marca de Carlos Ríos de Real Fooding, pero no la encuentro, ¿vale? Se supone que estaba hasta en el Hipercore, pero he ido y no estaba en ese Hipercore, o no estaba ese día, y no puedo estar todos los días buscándola y paso de comprarla online. Entonces he decidido que voy a buscar una receta y voy a aprovechar hoy para hacerla casera. Y además la voy a hacer zero waste o low waste. Así que voy a apuntar ahora los ingredientes, me voy a ir a la tienda de granel, voy a comprarlo todo y lo vamos a hacer. Ese es el plan de esta tarde. Y pues así ya tendré granola para comer unos días. Así que nada, que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es buscar los ingredientes de la granola, ¿de acuerdo? Entonces os voy a soltar y voy a mirar con el móvil los ingredientes de la granola que quiero sin azúcares añadidos, a ver qué encuentro. Y los voy a apuntar en el propio móvil para ir ahora después a la tienda Zero Waste a comprarlo todo. Así que vamos a ello. Tengo aquí los ingredientes que he hecho una captura de pantalla. Entonces voy a calcular cuántos envases me tengo que llevar. Vale, dátiles, vamos a ver. A ver, para la avena me voy a llevar este, ahora cojo las tapas. Para los dátiles, por ejemplo, me puedo llevar este. El sirope de arce, ese tiene que ser en vidrio. La crema de almendra creo que tengo. ¿Dónde tengo crema de almendra? Aquí. Vale. Tengo en vidrio, luego la usaremos. Entonces, para los dátiles. Sirope de arce es vidrio. Crema de almendra tengo. Almendra picada, otro. Copos de avena, este, porque dice taza y media. Entonces yo creo que va a ser, a ver, que me hago una idea, sí, este. Y uno para chips de chocolate y otro para nueces. Vale, pues entonces tengo que llevar, vamos a ver las tapas. ¿Has visto qué estético mi contenedor de tapas? Esto es esto. Eso es eso. Vale, y estas son estas. Como me equivoqué de tapa luego en la tienda me voy a reír. Correcto. Correcto. Y correcto. Vale, y esta es esta. Muy bien, lo tenemos todo preparado. Ya tengo los ingredientes de la granola, pero voy a hacer ahí un break, voy a ir al gimnasio y luego me pondré con la granola y veréis la receta. Me he gastado 8 euros en total entre la avena, las nueces, las pepitas de chocolate, los dátiles y las almendras. No he comprado la crema de almendras que ya la tenía en casa, que el bote son como 3-4 euros, ni el sirope de arce, porque también tenía en casa, que son como 7 euros o una cosa así el bote. Pero claro, no voy a gastar eso entero, entonces tampoco lo quiero tener en cuenta. A lo mejor gasto que 1 euro de cada
como mucho. Entonces, por eso no lo tengo en cuenta, ¿vale? Pero que sepáis que, o sea, pues total de mi granola va a ser 10 euros. Y bueno, pues vamos a ver para cuánto me da. Porque la verdad es que no sé para cuánto me da. Y nada más que voy a matarme un poco en el gimnasio. Y luego me pongo con la receta de granola. La voy a modificar un pelín con respecto a la que he visto, pero pues va a quedar bien. Y he comprado grano de avena gordo, no finito, porque pienso que para la granola va a quedar mejor. Y no copo de avena, perdón. Y en la receta no lo especifica. Igual os dejo el enlace. Lo que voy a cambiar es que voy a hornear al final, no en medio. Así que nada, voy al gimnasio y a la vuelta terminamos la receta. Vale, pues ya estoy en casa. Y pues voy a poner... ¿Dónde os voy a poner? ¿Aquí? Oh, muy bien, así. Fantástico, vamos a quitar esto. Rafa me deja cosas por medio siempre. Ay, a ver. Esto lo voy a poner aquí porque lo necesitará. Bueno, os voy a enseñar lo que tenía. Tengo este... Voy a encender un poco más de luz. Este bote que tenía ya de crema de almendras 100%, nada más que almendras, ni azúcar ni nada, ¿vale? Era del Carrefour. Bueno, tiene esta banda de plástico, pero viene en vidrio, ¿vale? Eso pues es junto con el sirope... ¡Wow! Te tiro el vaso. Esto junto con el sirope de arce, que lo tenía también, es lo único que viene también en vidrio, ¿vale? La verdad es que solo encuentro sirope de arce en vidrio. Sirope de agave y todos los demás suelen venir en plástico. Y luego os voy a enseñar lo que he comprado hoy a granel que no tenía. Bueno, sí tengo. O sea, de hecho tengo casi de todo. Tengo avena, pero me apetecía hacerlo como realmente sirope. Porque, por ejemplo, la avena mía la compro en cartón. Pues esta la he comprado a granel, ¿vale? Las nueces y las almendras las compro y el chocolate lo compro en plástico de normal, ¿vale? Pero porque es cierto que es más caro. Y los dátiles también... Bueno, los dátiles los podría conseguir a granel en la frutería de normal. Bueno, entonces os cuento. Las pepitas de chocolate negro están buenísimas, por cierto, las he probado. Me han costado 1,70, ¿vale? Esta cantidad. Quizás como la mitad de lo que te vendría en un paquete normal. O sea, que si siempre al final el granel es como el doble, ¿no? Las nueces, 1,19. Me han costado esta cantidad de nueces, ¿vale? Sí, igual, el doble de la cantidad normal. Ah, por cierto, son nueces de origen España, no California. Que me dijo, bueno, ¿en España o California? La almendra picada cruda... ¡Hola! Joder, estoy yo bueno. He tirado granitos de almendra. Toda esta cantidad, 2,50. La verdad es que la almendra estaba mejor de precio, fijaos, que otras cosas. Porque la verdad es que he comprado como un paquete entero y más o menos sale como el paquete. No hay que limpiar el encimero antes de empezar. Y dátil acondicionado, porque es dátil acondicionado, es dátil normal. No tiene huesos. ¡Oh, que no tiene huesos! ¡Oh, qué felicidad me acaban de dar! A ver. No tiene huesos. ¡Tarán! Viene sin huesos, perfecto. Le voy a poner agua que se hidrate porque están un poco secos. Es lo que tiene comprar a granel, que las cosas a veces están más resecas. Les voy a poner ahí un pelín de agua. Los dátiles me han costado toda esta cantidad. Esto la verdad que estaba bastante bien, 1,45. Y luego de copos de avena, he comprado copos de avena de los gordos, no de los finos. He comprado toda esta cantidad. Y me ha costado 1,21. Así que la avena también bastante bien. Un poco más cara, pero está buena esta avena. Tengo hambre. Es que son las 9:25 de la noche. Bueno, pues ya están troceados. Me ha costado, estaban bastante secos. ¿Qué le vamos a hacer? Y vamos con los siguientes pasos, que es juntarlo todo. Entonces voy a coger esta bandeja de horno y le voy a poner
le voy a poner esto que usamos nosotros para no usar papel de horno. Y ahora me voy a ver la receta porque no me acuerdo de cosas. Y para ver en qué orden tengo que juntarlo todo. Vamos a ver. A ver. Ya procesar los dátiles, vale. De acuerdo, ahora hay que echar la avena. Pues dale. A ver. Buah, es un montón. Es que este no se me adapta a los estrenitos. ¿Se ve? Sí, se ve. No lo puedo volcar. Y no voy a hacer como los de la paella. He hecho la avena y las almendras primero, como de base. Ahora, Leticia, deja así. Avena y almendras. Esto quito de medio. Le voy a dejar una vajilla de Rafa o Nico. Vamos. Y luego voy a precalentar el horno a 175. Bien. Y almendras, los dátiles. ¿Dónde están los dátiles? Aquí. Ay, voy a escurrir el agua sobrante, que me sobra un poco de agua de la pasta de dátil. Ahí está. Vale. Vamos a repartirlos. Vale, y después dice... Se me apaga el móvil. Vamos a ver. Dice... La avena, las almendras, los dátiles. Vale, y ahora tengo que calentar las toppings estos. Que yo en mi caso voy a usar nueces. Que voy a triturar un poco así a mano. A ver. Vale. A ver, que me queda buena grande todavía. Vale, he hecho las nueces. Aunque se ha colado una grande. Aquí otra. Y aquí otra. Vale. He hecho las nueces. Y he hecho las pepitas de chocolate, que he comprado unas que tenía como dos tipos. Me dice, estas se funden y estas no se funden. Estas se quedan como... no se funden, no sé por qué no se funden. Ambas son de chocolate negro en todo caso. Mira. Y nada, pues vamos a echarle las pepitas. Y me acabo de quedar sin batería en la cámara, así que sigo con la del móvil. Vale. Me falta que dice que caliente un poco el sirope con la esta para que se mezcle menos, así que vamos a ello. Voy a poner un bol de cerámica granadina y es un cuarto de taza de cada. Ay, qué duro está. Se ha pegado del pegamento del sirope. Vamos a ver. No voy a echar ni un cuarto de taza, menos. No quiero abusar de azúcar. Pues he dicho que esto no era de azúcar con azúcares añadidos. Es cierto que esto es azúcar al final procesado, pero bueno, mejor que azúcar o que edulcorante, o yo al menos lo prefiero en una cantidad muy reducida. Si es que no podéis verlo porque si lo vuelco la lío. Y esto no lo tenía ni abierto, la verdad sea dicha. Porque gasté el que tenía, pero no había abierto este. Así que vamos a abrirlo. Qué buena. Me quedo sin fuerzas en el gimnasio. Y voy a coger una cuchara para hacer aquí un taca, porque está fría. Voy a coger casi como la mitad, ¿vale? Del envase.
cuarto es mucha tralla. O sea, esto sería como media taza este envase, pues voy a coger eso, la mitad del envase. Vamos, proteína va a tener esto, ya veréis. Bueno, pues voy a meterlo en el microondas suavito. Os he dejado esto aquí poco visible. Y como no me fío, le he hecho esto. Bueno, y así ha acabado la granola. No sé si hay humo o esto está sucio. A ver. Y voy a traspasarla a un bote antes de que se enfríe porque si no se me va a solidificar y no voy a poder. Buenos días, mirad, así ha quedado la granola. Hay partes que están más compactas, algo un poco más suelto. Ya está fría, entonces la voy a pasar a estas dos bolsas porque creo que así va a estar mejor. Me ha salido 1 litro de granola, ¿eh? No sé cuánto es el peso. Pero bueno, y estas bolsas son de litro, pero no las voy a llenar enteras, así que voy a hacer medio. A ver qué tal. Y ahora estoy calentando leche y pues voy a desayunar. Me ha entrado toda en una bolsita, la verdad. Ya la he desapelmazado porque esto se había empezado a pelmazar. Y nada, vamos a saber cuánto pesa por curiosidad. Mira, he traído esta bolsa, ¿vale? Y ahora voy a poner esta que es igual. Y así vemos cuánto pesa. Pesa, no se ve a la sombra, pero 931 gramos. O sea que he hecho casi 1 kilito. Y esto han sido 10 euros. Bueno, pues ya está. Todo zero waste. O low waste en el caso de la crema de almendra. Y el sirope de arce. Y ahora me voy a hacer un café también porque estoy súper empanada. Y con esto pues voy a desayunar. Aunque debo de reconocer que anoche lo probé con el yogur y estaba buenísimo. Que aprovechen. Vamos a ver qué tal está. Como así. Vamos a probar. Yo creo que le he echado canela, pero está buenísima con el chocolate, la verdad. Termino de masticar. Bueno, pues hasta aquí la receta. Está buenísimo. Pero vamos, que esto me lo voy a tomar solo en el fin de semana, ¿eh? Como me lo tomo entre semana, engorda. Porque aunque tenga todos ingredientes sanos, menos el sirope de arce, joder, menuda bomba. Calórica. Tiene mucha proteína, porque tiene mucha almendra y tal, pero muy calórico. Así que para consumo ocasional. Pero bueno, tenía yo el antojo. Me apetecía, digo, venga, vamos a hacerlo como reto de zero waste. Low waste en el caso de la crema de almendra y del sirope de arce. Y ya está. Así que nada, que si os gustan este tipo de... os ha gustado este tipo de vídeos de una receta reto zero waste, pues dejadme en los comentarios más recetas que os gustaría que probara hacer zero waste. Y pues cuando vaya surgiendo, pues las iré haciendo. Así que nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy. Y que cualquier duda o cualquier otra cosa que queráis aportar la dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.